Buenos días a todos, un martes más y una sesión técnica muy interesante hoy donde nos va a explicar Sergio Veiga Rodeiro la encuesta de edades 2024, una encuesta sobre alcohol y drogas que se hace en España. Sergio Veiga es psicólogo y trabaja como técnico en el Servicio de Prevención de Conductas Adictivas aquí en la Dirección General de Salud Pública. Y bueno, pues como siempre nos va a exponer en 15 minutos lo más importante de esta encuesta. Cuando quieras, Sergio. Perfecto. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Efectivamente, vamos a echarle un vistazo a los principales resultados de la encuesta de población general que hace el Plan Nacional sobre Drogas. De todas formas, antes de empezar, me gustaría dedicar un par de minutos a comentar un par de cosas. Esta encuesta es una de las fuentes de información que tenemos para estimar la magnitud del problema, ¿vale? Y es una de las fuentes que tenemos, no es la única. Como estimación, tenemos que tomárnosla como una estimación. Esto quiere decir que tiene un margen de error esta estimación y que está sujeta a sesgos, que dependen de la metodología. En unas encuestas vemos menor tasa de respuesta, en otras vemos menos sinceridad, en otras una tendencia a contestar en base a la deseabilidad social. Entonces, la clave, ver la ficha técnica. ¿Qué se pregunta? ¿A quién se pregunta? Y cómo se pregunta. Luego tenemos que tener en cuenta también que informaciones diversas de varias fuentes lo que hacen es darnos... esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de ver, por ejemplo, prevalencias discrepantes entre varias encuestas. Tenemos que ver, por ejemplo, que en la definición que se hace de consumo ocasional o incluso consumo diario en esta encuesta, en la encuesta de adolescentes y en SICRI, no es exactamente la misma. Entonces, es entendible que las prevalencias no sean exactamente iguales. Pues como os digo, la clave es ver la ficha técnica. Informaciones diversas, como decía, de varias fuentes, lo que hacen es darnos una foto más precisa de la realidad. Y luego no podemos perder de vista que la realidad siempre es más compleja que estos datos de prevalencia. Por ejemplo, si hablamos de bebidas alcohólicas, esta imagen la veréis dentro de un rato, la veremos más en detalle. Pero en esta imagen vemos tendencias aparentemente planas, excepto en la última, la de abajo, que habla de consumo diario, en la que sí vemos una tendencia ascendente clara. Pero como os digo, esta información podemos complementarla, por ejemplo, con información del Ministerio de Agricultura, de su informe de consumo alimentario en España, que recoge desde hace más de 20 años las compras para consumo doméstico. En este caso veis litros por habitante y año. Y aquí se ve claramente cómo hablando del consumo de alcohol, la cerveza sube, el vino viene bajando desde que se registra. Vemos también el efecto de la pandemia y que la cuota de mercado de la cerveza sin alcohol se ha mantenido prácticamente en las mismas cifras desde que se recoge, desde que se registra separada, que es cuando ha empezado esta serie. Si añadimos los datos de Galicia, vemos, por ejemplo, que en Galicia vemos mucha menos cerveza que el conjunto del Estado, el consumo de vino ya no es superior a la media, y que finalmente en 2023 hemos alcanzado las cifras de consumo de cerveza sin alcohol en relación al conjunto del Estado. Entonces, como os digo, la realidad siempre es más compleja que un simple dato de prevalencia. Informaciones diversas lo que hace es enriquecer la foto que tenemos de la realidad y la clave está en las fichas técnicas, en ver qué se pregunta, cómo que se pregunta y a quién se pregunta. En nuestro caso, tenemos una encuesta que hace el Ministerio de Sanidad cada 2 años, se intercala con la encuesta de adolescentes. Tenemos ya una serie de 30 años, una serie temporal de 30 años, se hace desde el año 95. Esta se hace a población general residente en hogares de 15 a 64 años. Los de mayores de 64 van en otra encuesta. Y esta es una entrevista que se hace en el domicilio de la persona encuestada. Empieza con una parte que hace el entrevistador, la parte de perfil sociodemográfico, y luego hay un cuestionario autoadministrado que completa la persona. Recogemos información sobre 5 aspectos. Por un lado, el perfil de la persona encuestada. Luego tenemos la parte de sustancias psicoactivas, en la que tenemos alcohol, tabaco y cigarrillos electrónicos, cannabis, el resto de drogas de consumo ilegal, como se le llama en la encuesta, y nuevas sustancias psicoactivas, y hipnosedantes y analgésicos opioides. Y se incluyó en el año 15 un módulo de bebidas energéticas. Luego tenemos juego de apuestas, videojuegos y uso de Internet, al que se le ha unido suicidio, que comentaré al final, y una parte de consumo de pornografía, que es nueva de este año. Después tenemos 3 escalas de patrones de consumo o uso de riesgo, de alcohol, de cannabis y de uso de Internet. Y en la parte final, como ves en la imagen, preguntas sobre salud, percepción de riesgo, disponibilidad y visibilidad del fenómeno. Entonces, antes de pasar a los datos de Galicia, si ponemos en perspectiva los datos gallegos en comparación con la media del conjunto del Estado, vemos cómo
Para las 4 referencias analizadas, que son las que veréis en la presentación, alguna vez en la vida, último año, últimos 30 días, último mes y diaria, los datos de Galicia, tanto en bebidas alcohólicas como en tabaco, están en la media o ligeramente por debajo. Sucede lo mismo en el caso del cannabis y el consumo de cocaína. Sin embargo, en Galicia, en lo que tiene que ver con hipnosedantes y analgésicos opioides, estamos ligeramente por encima de la media. Luego, si vamos analizando sustancia a sustancia, vemos, por un lado, como ya sabemos, la encuesta lo confirma, el alcohol, las bebidas alcohólicas son la sustancia con más presencia en nuestra sociedad. 9 de cada 10 personas refieren que la han consumido en algún momento, 6 de cada 10 de forma ocasional y casi 1 de cada 10 de forma diaria. El consumo ocasional, que es la línea verde, veis, como decía antes, que es una línea aparentemente plana. Sin embargo, luego veremos que hay cambios en función del sexo y el grupo de edad. Sin embargo, en el caso del consumo diario, en la línea amarilla, veis que sí se ha producido un descenso en el consumo respecto a hace 20 años, 2005. De hecho, es hoy 1/3 aproximadamente de lo que era en aquel momento. Si separamos a la muestra en hombres y mujeres, vemos, por un lado, que el consumo de los hombres es más alto que el de las mujeres, hasta 20 puntos más alto. Por otro lado, vemos en consumo ocasional, que es en la figura de la izquierda, que mientras que en los hombres se ha reducido aproximadamente 10 puntos desde 2005, las cifras de las mujeres han permanecido prácticamente constantes, con oscilaciones, pero están en cifras muy similares. Y en el consumo diario, la figura de la derecha, veis como la reducción de la que hablaba en la figura anterior, en la que estaban todas las prevalencias, la tendencia es similar en hombres y mujeres. Si separamos a la muestra en 2 grupos de edad, 15, 34 y 35 en adelante, vemos como en consumo ocasional no hay diferencias, el consumo es muy similar y en consumo diario, la figura de la derecha, sí vemos que el consumo es mayor en el grupo de edad más mayor. Sin embargo, las diferencias que había en el año 2005 se han reducido prácticamente a la mitad. Luego, tenemos 3 patrones de consumo de riesgo. Primero, borracheras. Vemos, por un lado, que tanto en hombres es más alta en hombres y en el grupo de edad más joven. En estos 2 grupos vemos además que respecto al año 13 se han reducido. Sin embargo, vemos que en los otros 2 grupos, en mujeres y en el grupo de edad más mayor, las cifras de prevalencia son muy similares. Segundo patrón de consumo de riesgo, consumo en atracón. El consumo de 5 o más consumiciones en aproximadamente 2 horas. Vemos por un lado una cosa, vuelvo atrás para que veáis, el eje vertical es el mismo, vemos que las cifras de consumo en atracón son más altos que de borracheras. Vemos también que el consumo es más alto en hombres y en el grupo de edad más joven y vemos una tendencia ascendente acentuada en 2 años, en el año 15 y en la edición posterior a la pandemia, en el año 22. Y finalmente, botellón. Vemos que el consumo es prácticamente el mismo en hombres y mujeres y, como era de esperar, es mucho más alto en el grupo de edad más joven. Esta 9 puntos representa la edad media de inicio en función de la edad de la persona encuestada. Entonces, vemos hombres en azul, mujeres en rojo, los colores más oscuros representan mayor densidad de personas en ese punto. Edad media, 16 años y medio, 16,5. El 50% de la gente, como veis en la figura, han empezado a fumar, a beber alcohol, consumir alcohol, entre los 15 y los 18. Y el 90% de la población entre los 13 y los 20. Si pintamos una línea de tendencia para chicos para hombres y mujeres, vemos como la edad de inicio en hombres es la misma a lo largo de toda la muestra, entre los 15 y los 65 años, que es 16 años. Y en las mujeres vemos cómo empieza a subir hasta los 20 años, a partir de los 37 aproximadamente. Tabaco. En tabaco vemos como 2 de cada 3 personas refieren consumo en algún momento de la vida, 1 de cada 3 consumo ocasional y 1 de cada 4 consumo diario. Estos datos discrepan, por ejemplo, con la Encuesta Nacional de Salud y con SICRI, que son más bajos, es decir, estos son más altos. Y vemos también una reducción del año 24 respecto al año 22. Si lo separamos por sexo, vemos como el consumo de los hombres es más alto. 2, esa reducción que veíamos del año 22 al 24 se debe casi exclusivamente a un descenso en el consumo de hombres. Y 3, pasa lo mismo que pasaba antes con alcohol,
que el consumo ocasional, las mujeres prácticamente se ha mantenido igual en toda la serie temporal. Sin embargo, el de los hombres sí se ha reducido. La reducción en consumo diario en mujeres sí baja un pelín. Por grupo de edad, vemos que desde el año 13 no hay diferencias, ni en consumo ocasional ni en consumo diario. Edad de inicio es 99% similar a la de bebidas alcohólicas. 16 años y medio, el 50% de la gente ha empezado a fumar entre los 15 y los 18 años. Y vemos que las líneas de tendencia son similares. Antes el aumento de mujeres empezaba en los 37, aquí empieza aproximadamente en los 45. Y antes de acabar con tabaco, intención de dejar de fumar. Vemos en la figura de la izquierda que desde el año 19 se ha incrementado el porcentaje de gente que se lo ha planteado e incluso que lo ha intentado. Vemos que esa tendencia ascendente en la figura del medio se ha detenido en este año 24 en los hombres, no en las mujeres, y en la de la derecha vemos que es mayor en el grupo de edad más alto, tanto quienes se lo han planteado como quienes lo han intentado. Cigarrillos electrónicos. Hasta el año 22 teníamos unas cifras relativamente bajas. Vemos que en el año 24 sube y sube además de forma consistente en los cuatro grupos, en hombres, en mujeres, en los jóvenes y en el grupo de edad más mayor. Cannabis. En este caso, si os fijáis, la prevalencia de las 4 referencias se multiplica por 2 o casi por 2 desde el año 2005. Si lo vemos por sexo, vemos como la diferencia que había en consumo habitual y en menor medida en consumo diario prácticamente ha desaparecido en 2024. Y pasa lo mismo cuando lo vemos por grupo de edad. Vemos que la diferencia que había históricamente se ha reducido prácticamente hasta ser la misma. Y la edad de inicio es un poco más alta, son 18 años. Y el rango es más amplio, entre los 16 y los 20 años. Y aquí vemos que la línea de tendencia indica que el consumo es similar, la edad de inicio es similar en hombres y en mujeres y sube desde los 17 años en el grupo de edad más joven hasta los 21 años. Sedantes hipnóticos y ansiolíticos. Las prevalencias de estas referencias vemos cómo se multiplican aproximadamente por 3 entre el año 5 y 2022. Y del año 22 a la edición actual vemos un ligero descenso. Si lo vemos por sexo, vemos varias cosas. Por un lado, que el consumo de las mujeres es, en los dos casos, consumo ocasional y consumo diario, el doble de los hombres. Y vemos además esa reducción del año 22 al año 24, tanto en hombres como en mujeres, tanto en consumo ocasional como en consumo diario. Y tenemos una situación prácticamente igual al desagregar la muestra por grupo de edad. Volvemos a ver que el consumo de los más mayores del grupo de 35 a 64 es el doble, algo más del doble. En consumo ocasional, mucho más alto en el caso del consumo diario. Y vemos también esa reducción que veíamos del año 22 al año 24, que la veíamos en el conjunto de la muestra y la vimos por sexo y también se ve aquí por grupo de edad. Analgésicos opioides, que era la otra sustancia en la que Galicia estaba por encima de la media del conjunto del Estado junto con hipnosedantes. Vemos que la tendencia es ascendente desde el año 17 cuando empezó a registrarse y al analizarlo por sexo vemos como por primera vez en este año vemos una diferencia, y además una diferencia importante, más casi el doble respecto de las mujeres respecto de los hombres. Y en el caso de los grupos de edad volvemos a ver una situación similar a la de hipnosedantes. El grupo de edad más mayor con unas cifras de prevalencia del doble de las del grupo de 15 a 34 años. Y desde el año 15 se registran las bebidas energéticas, bebidas de alto contenido en cafeína. Vemos a la izquierda, la tendencia desde ese año es claramente ascendente, se ha multiplicado más que por 2. Vemos que el consumo de los chicos es casi el doble del de las chicas y vemos que el consumo del grupo de edad más joven, como era de esperar, es casi 5 veces más alto que el del grupo de edad más mayor. Y el hecho de que la línea gris en la figura de la derecha no esté a mitad del camino entre las dos líneas indica que el grupo de arriba, el grupo más joven, en ese grupo, la mitad más joven, probablemente entre 15 y 25 años, tiene todavía un consumo más alto, lo cual coincide con los datos que tenemos. Y ya para acabar, como os decía antes, en el año 22 se introdujo por primera vez
un módulo sobre suicidio, que incluye las 3 preguntas que veis en pantalla. ¿Alguna vez en los últimos 12 meses has pensado en suicidar? ¿Ha pensado en suicidarse? ¿Ha pensado en cómo podría suicidarse o ha planeado hacerlo? Y ha cometido un intento de suicidio. Esto refleja un cambio de paradigma que hemos visto en los últimos años respecto, uno, de la conceptualización de este problema, segundo, de cómo se habla de él y tercero, del abordaje. Entonces, como os digo, desde el año 22 se recoge esta información. Y ahora, por cuestiones de tiempo, me voy a centrar en la primera y en la tercera pregunta solo, ¿vale? Entonces, a la pregunta de si han pensado en los últimos 12 meses en suicidarse, vemos como el 2,7% de la muestra reconoce que ha sido así. Vemos que además el dato es más alto en mujeres y en el grupo de población, en el grupo de población más joven. Y esto coincide con los datos que tenemos también por otras fuentes. Y a la pregunta 3, que era la de si ha intentado suicidarse, vemos el mismo patrón, más alto en mujeres y más alto en la población de 15 a 34 años. Y como os decía, este es el segundo año que se pregunta, entonces podemos poner en perspectiva estos datos que veis en pantalla con los del año 22. Entonces vemos como, a pesar de que eran similares en el conjunto de la población, vemos cómo han subido respecto al año 22 en hombres y en el grupo de edad más joven, 15 a 34 años. Sin embargo, han descendido en mujeres. Y en el caso de los intentos, vemos como en las 5 referencias, respecto al año 22, las cifras son un poco más bajas. Y ya para acabar, una cosa que podemos hacer es intentar identificar colectivos vulnerables. Entonces, podemos intentar relacionar, no estoy hablando de relaciones causa-efecto, la situación, como decía al principio, es más compleja, pero sí podemos intentar relacionar consumos de sustancias, por ejemplo, o ciertos diagnósticos con la ideación suicida. En este caso es la pregunta 1, si ha pensado en los últimos 12 meses. Entonces, si veis la referencia que os hablaba del 2,7 del conjunto de la población, vemos como el consumo de personas que hacen un consumo de riesgo de alcohol es un 50% mayor. En el caso de consumo de cannabis es 8 veces mayor y en el caso de un uso problemático de Internet es hasta 3 veces mayor. En estos 3 casos no estoy hablando de cantidad de consumo, estoy hablando de un consumo de riesgo. Esto quiere decir que en esas 3 escalas, estas personas han contestado probablemente afirmativamente a la pregunta de que refieren que necesitan la sustancia para empezar a funcionar por la mañana, que han dejado de hacer otras cosas por consumir la sustancia, que han tenido problemas derivados de ese consumo o incluso que las personas de su entorno se han mostrado preocupadas por el consumo que hacían. Vemos también, es decir, no se refiere solo a intensidad de consumo, sino a problemas derivados. Y vemos el consumo de cocaína. Quienes refieren a haber consumido en el último mes tienen hasta 4 veces más. Y luego, como os comentaba, también podemos relacionarlo con otro tipo de comorbilidades. Veis que si hay un diagnóstico de ansiedad o depresión, la cifra se multiplica por 3 y en el caso de un diagnóstico de insomnio, hasta 4 veces más. Y este es el resumen en 15 minutos. Simplemente recordaros 2 cosas. Uno, que la información que tenéis aquí la tenéis en el portal estadístico del Ministerio de Sanidad y en nuestro Observatorio de Salud Pública de Galicia. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues espero que os haya parecido tan interesante como a mí. Y nada, emplazaros para el siguiente martes, el martes 20, donde la sesión técnica versará sobre el informe 2024 de zonas de baño. Pues nada, gracias a todos y hasta el martes.